Muy buenas, hoy vamos a hablar de dogmatismo y de pensamiento crítico en el budismo. Antes que nada, ¿qué entiendo por pensamiento crítico y por dogmatismo? Son términos que se remontan a la filosofía griega y, simplificando, podríamos decir que el dogmatismo es la actitud que consiste en aceptar como verdadero o incluso como la verdad absoluta ciertos principios, ciertas doctrinas, ciertas visiones del mundo sin una justificación, sin una demostración, sino por otro tipo de mecanismos psicosociales, por la adhesión emocional en quien te dice la doctrina o por otro tipo, como digo, de mecánicas o dinámicas psicosociales ajenas al pensamiento crítico. ¿Qué es entonces el pensamiento crítico? Simplificando también podríamos decir que consiste en la actitud de aceptar o rechazar una doctrina no en base a la autoridad de quien la dice o en base a criterios psicosociales, sino en base a la coherencia interna y externa de la doctrina, los fundamentos en los que se basaría esa doctrina, es decir, analizar las pruebas, justificaciones, fundamentos, principios y ver si realmente son sólidos y por tanto podríamos aceptar esa doctrina aunque fuera parcialmente, aunque fuera de modo gradual o incluso temporalmente, o bien los principios, conjeturas, razones, axiomas, argumentos o lo que quiera que se ofrezca que está sustentando esa doctrina no tiene realmente capacidad para demostrar o para corroborar la veracidad de dicha doctrina. Es decir, el pensamiento crítico sería una actitud no de negación, sino de duda y de análisis de una doctrina para ver si realmente está fundamentada o no. Es decir, no creer automáticamente en algo simplemente porque lo dice una autoridad monárquica o una autoridad religiosa o una tradición o lo que sea, sino de algún modo tratar de analizar los fundamentos en que se basa esa doctrina antes de rechazarla, aceptarla o dejarla en suspensión para futuros análisis. Pues bien, el budismo es una cosmovisión o una familia de cosmovisiones que están entretejidas tanto con el pensamiento crítico como con el dogmatismo. Yo creo que podemos encontrar no solo o solamente numerosas defensas del pensamiento crítico dentro del llamado Canon Pali y también en otros textos de la tradición mahayana, sino que dichas defensas del pensamiento crítico se encuentran entre las más antiguas de la historia de la humanidad. Es decir, en el Canon Pali y en otros textos posteriores, pero no, es decir, no muy posteriores, podemos encontrar defensas realmente filosóficas y muy profundas del pensamiento crítico. Sin embargo, también podemos encontrar en el budismo histórico, institucionalizado, en ciertas órdenes monásticas, en ciertos momentos y periodos de la historia, también podemos encontrar dogmatismo. Es decir, podemos encontrar reglas monásticas muy rígidas, podemos encontrar expulsión de sacerdotes de órdenes porque cuestionan esas reglas, podemos encontrar textos que no se aceptan en tales o cuales cánones por motivos no siempre, vamos a decirlo así, no siempre filosóficos o críticos y demás. Podemos encontrar también fundamentos teocráticos de ciertas sociedades que se amparan o se han amparado en el budismo, evidentemente tratando de restringir, cuestionar tales o cuales legitimaciones budistas del status quo de dicha sociedad. Es decir, podemos encontrar tanto el dogmatismo como el pensamiento crítico, pero si nos atenemos
a los textos budistas, yo creo que lo que podemos encontrar es más una defensa del pensamiento crítico, como digo. Voy a exponer brevemente, porque esto evidentemente es tremendamente complejo, algunos hitos en la defensa del pensamiento crítico. En primer lugar, en el Canon Pali es la recopilación de textos más antigua del budismo. En el Canon Pali es bastante conocido el llamado Kalama Sutta. Básicamente, hay un pueblo y un clan que vive en ese pueblo que se llama los Kalama. Voy a parafrasear, evidentemente, para hacer la historia un poco más amena, pero tratando evidentemente de no distorsionar el significado. Por ese pueblo pasaban numerosas órdenes religiosas y cada vez que pasaban por el pueblo, los Kalama le preguntaban de algún modo qué era la verdad o sin necesidad de preguntárselo, cada orden religiosa le decía nosotros somos la verdad y las religiones contrarias viven en la falsedad, viven en el pecado, etc. Al día siguiente venía otro grupo religioso y decía lo mismo. No, los que vinieron ayer eran los que estaban mintiendo, eran los que estaban en pecado. Nosotros somos la verdad. Quizá iban con merchandising, ¿no? Repartiendo gorras o camisetas de nosotros somos la verdad, ¿no? TM, ¿no? De trademark. Los Kalama estaban confusos. Es decir, cada grupo religioso que viene nos cuenta de algún modo una historia distinta y contradictoria de quién tiene la verdad y quién vive en la falsedad, quién vive en el pecado y demás. ¿Qué podemos hacer? Los Kalama estaban en ese estado de confusión hasta que un día pasa por ese mismo pueblo Buda y sus discípulos. Entonces ya se pueden imaginar ustedes que probablemente ciertos habitantes, ¿no? Ciertos miembros del clan Kalama podrían pensar, otra orden religiosa, evidentemente va a decir el budismo es la verdad, ¿quiere usted comprar merchandising budista? Sin embargo, para su sorpresa, Buda dice uno de los discursos, a mi juicio, más importantes de la historia de la filosofía universal. Es decir, básicamente lo que Buda dice es, más que deciros qué es la verdad, voy a daros una serie de consejos o de heurísticas para que descubráis la verdad por vosotros mismos. Y aquí viene, digamos, el llamado Kalama Sutta. No creáis nada porque esté en un texto religioso. No creáis nada, es decir, no creáis algo automáticamente, es decir, no creáis de modo automático o dogmático que algo es verdad simplemente porque se encuentra en un texto religioso. O no creáis que algo es verdad de modo automático porque es parte de la tradición de vuestro pueblo. O no creáis de modo automático que algo es verdad porque os lo han dicho vuestros padres o porque es un rumor o porque ha pasado de generación en generación y demás. Es decir, el Buda da una serie de consejos de pensamiento crítico. No aceptéis algo como verdadero sin un examen previo. Da igual que eso que se está presentando pertenezca a este libro súper sagrado o que lo diga este súper rey o que lo diga esta súper autoridad religiosa. Podría ser mentira y de hecho es imposible que distintas autoridades religiosas y distintos reyes y distintos libros religiosos que tienen doctrinas que son mutuamente incompatibles, mutuamente contradictorias, tengan todos ellos la verdad a la vez. A lo sumo podrán tener una parte de verdad si aplicamos el perspectivismo, pero tal como se presentan ellos mismos, es imposible que todos sean verdaderos a la vez. Entonces, ¿cómo podemos discernirlo? Pues tenemos que discernirlo por nosotros mismos. Entonces, el Buda básicamente lo que viene a decir es buscad los fundamentos no solamente teóricos, sino prácticos. Es decir, no se trata únicamente o simplemente de un análisis de la coherencia interna o externa de una doctrina, sino también de las consecuencias prácticas de esa doctrina. Esta doctrina lleva a la infelicidad, lleva al sufrimiento o lleva a la ignorancia, lleva a
o esta doctrina es contradictoria con estas reflexiones que sabemos a través de la experiencia o a través del análisis del mundo, etcétera. Es decir, no solamente hay un criterio especulativo teórico, sino que también hay un criterio práctico o pragmático, ¿no? Pues, en fin, el Kalama Sutta, como digo, es probablemente, junto con la filosofía socrática, uno de los primeros que conozcamos o de las primeras defensas explícitas del pensamiento crítico frente al dogmatismo. En el Canon Pali también encontramos, bueno, también evidentemente en textos mahayanas posteriores, pero es decir, varias de las cosas, varios de los textos o de los discursos de los que voy a hablar se encuentran entre los más antiguos que conocemos. Tenemos otro sutta, que es el Vimamsaka Sutta, donde el Buda está rodeado de discípulos, de monjes, y el Buda les insta a investigarle a él mismo, es decir, les insta a analizar los fundamentos de lo que el propio Buda está diciendo. Hay otros diálogos donde el propio Buda acepta interpretaciones, es decir, el Buda no siempre aparece como alguien que tiene siempre la verdad absoluta en los diálogos, sino que a veces aparece como alguien que acepta ciertas interpretaciones aunque sean, digamos, relativamente novedosas de algunos discípulos. Entonces, en el Vimamsaka Sutta, el Buda, rodeado de sus discípulos, dice, ojo, no aceptéis dogmáticamente, vamos a decirlo así, ¿no?, introduciendo ese término griego, no aceptéis lo que yo digo simplemente porque yo lo digo. Es decir, buscad el fundamento de lo que yo estoy diciendo, buscad las consecuencias prácticas. Esto que yo estoy diciendo es coherente, de modo, diríamos nosotros, de modo interno, de modo externo, en qué principios se sustenta, es compatible con estas otras cosas que sabemos, qué se deduce a nivel práctico de esto que estoy diciendo y demás. Tenemos también el Kanki Sutta, donde Buda está dialogando con un joven brahman, es decir, la casta de los brahmanes en la India es una casta sacerdotal, como ustedes saben, y Buda en ese diálogo también insta al brahman a no aceptar sus doctrinas de modo dogmático, es decir, a buscar los fundamentos, a analizar. Crítica viene de un término griego que significa algo así como cribar, es decir, el grano de la paja, analizar, es decir, separar las cosas en sus distintas partes y ver qué partes tienen fundamento, cuáles no, qué partes son buenas, qué partes son malas. Es decir, crítica y análisis son términos que están evidentemente muy conectados, aunque también tendremos que decir que hay una síntesis, es decir, tiene que haber una separación de las distintas piezas que componen una doctrina y luego tiene que haber una especie de síntesis, ¿no? Es decir, bueno, esta doctrina, digamos, ¿qué todo coherente, ¿no? ¿Qué visión del mundo tengo cuando junto estas distintas doctrinas? Es decir, ¿son compatibles entre sí? ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas? Y demás. También tenemos el Sandaka Sutta, donde de nuevo Buda insta al análisis a sus discípulos, al análisis experiencial de las doctrinas que está diciendo. Tenemos el Alagapudama Sutta, que es muy famoso porque ahí Buda usa la metáfora de la balsa, es decir, las propias doctrinas de Buda no deben reificarse, no deben sacralizarse, sino que son un vehículo. Recordemos, por ejemplo, que Mahayana significa gran vehículo, ¿no? Es decir, son un vehículo que me lleva a algo, es decir, son un vehículo que me lleva a, en este caso, a la iluminación, en el sentido de darme cuenta que las cosas son codependientes, que son mutables, que la raíz, digamos, del mal ético-moral proviene de una comprensión falsa del mundo. Es decir, lo importante es a dónde me lleva, es un medio, no es algo que haya que convertir en una suerte de fetiche. De hecho, hay un koan budista, koan, es decir, una forma, digamos, de enigmas o de acertijos, no vamos a decirlo así, en el budismo zen, que muchas veces parece que desafían
las reglas de la lógica, pero que instan, digamos, al pensamiento crítico en muchos casos. Pues hay un koan bastante famoso que dice, parafraseando, si en el camino al despertar el Buda mismo se interpone o aparece, mátalo, mata al Buda. Es decir, porque si algo se interpone en el camino de la iluminación, quítalo. Es decir, el propio koan lo que está diciendo es no se puede transformar el Buda, o incluso el Dharma, es decir, las enseñanzas, en una suerte de fetiche, sino que lo importante es que el Buda y sus enseñanzas sean un medio para llegar a un fin, que es el despertar, y en el caso del budismo mahayana, es decir, fomentar la compasión universal en el límite por todos los seres sintientes. Es decir, eso es lo importante, ¿no? Tenemos otros suttas como el Tevijja Sutta, donde de nuevo se recalca la importancia del análisis y de la experiencia personal sobre las tradiciones textuales de los textos sagrados que en la India de aquel tiempo, es decir, la India como área de difusión cultural, no hay un país unificado y demás, recordemos además que el Buda histórico nació en Nepal, porque decíamos, en la India como área de difusión cultural, muchos textos generalmente, ¿no?, que usaban la casta de los brahmanes se podían interpretar de modo bastante dogmático, ¿no? Y luego también en el discurso que Buda da en su muerte, ¿no?, en otro vídeo donde analizábamos la muerte, hablaba de este vídeo, ¿no?, de este libro, Los últimos días del Buda, traducido por Aleix Ruiz Falqués, que es uno de los mayores expertos en textos budistas escritos en Pali del mundo. Este libro es excepcional, lo recomiendo a todo el mundo. Y aquí sale, digamos, el discurso que Buda da antes de morir, y el discurso, digamos, no puede ser menos dogmático, sino que realmente está instando, ¿no?, a un camino propio, es decir, no un camino propio en un sentido individualista, pero a que de nuevo las enseñanzas del Buda sean un vehículo que no se tiene que aceptar dogmáticamente y que sean un vehículo, un medio para llevar a algo, ¿no? Pues, en fin, es decir, ¿cuál es, digamos, la conclusión que podríamos decir de esto? ¿Qué conclusión podríamos sacar o extraer de esto? Que ya en el propio canon Pali, ¿no?, que proviene del siglo IV antes de Cristo, encontramos numerosos elementos y numerosas defensas explícitas a favor de un pensamiento crítico y no dogmático. Ahora bien, toda cosmovisión, toda filosofía, religión, ideología, como lo queramos designar, cuando se institucionaliza, cuando se involucra, digamos, con instituciones políticas, instituciones monásticas y demás, ahí el dogmatismo se va a introducir. Entonces, las distintas escuelas budistas han ido navegando con esa tensión que hay entre el pensamiento crítico, alentado por los propios textos budistas más antiguos, y un dogmatismo que proviene, pues, de lucha de poder monásticas, lucha de poder político, forma de estratificación social así o asá, que tal o cual país que tiene esta rama del budismo distinta a la nuestra y este país está en guerra con nosotros. Es decir, por ciertas inercias ajenas al pensamiento filosófico, el dogmatismo, como les decía al principio del vídeo, pues también se ha introducido, ¿no? Entonces les ponía el ejemplo de sacerdotes que a veces han sido monjes o monjas que a veces han sido expulsados de ciertas órdenes sencillamente por vestir de un modo distinto o por cuestionar críticamente tales o cuales hábitos alimenticios o por pensar que tales o cuales textos de otras ramas del budismo podrían introducirse en el canon de esta escuela. Es decir, ha habido luchas entre distintas escuelas, entre distintas interpretaciones, y el budismo también ha sido usado políticamente a veces para justificar status quo y estratificaciones sociales tremendamente desiguales entre clases sociales, entre hombres y mujeres, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Pues evidentemente los filósofos y los monjes y las monjas más filosóficas no tienen demasiado poder para parar estas inercias, vamos a decirlo así,
pero sí que tienen la capacidad de reivindicar que cuando el budismo se ha usado de modo más dogmático, incluso de modo más sectario o fundamentalista, ha sido a costa de, digamos, traicionar el espíritu budista que se encuentra ya en los textos más antiguos. Pues muchas gracias.